Está bien. Usted y Pablo están juntos haciendo la clase. Okay. Bueno, vamos a hacer la actividad de comprensión de lectura. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente, me parece. Ustedes tienen la comprensión de lectura en, en mediación virtual, ¿verdad? Y la hoja de comprensión 3 lo que dice es lo siguiente: escuche y lea la letra de las dos canciones asignadas para el curso. Escriba cuáles son las ideas principales de las dos canciones. Pues vamos a hacer algo más difícil porque es muchísimo más fácil decir la idea principal de un texto corto que de una canción. Entonces ahora vamos a ver canciones, ideas principales de las canciones y luego cuáles relaciones encuentra con la lectura, con las dos lecturas, ¿verdad? Y qué relación encuentra con estas canciones y la lectura de Pablo Richard, Bacon y Holbach. Esto es lo que vamos a hacer ahora de comprensión de lectura. Entonces vamos a escuchar las dos canciones eh, en la misma hoja de comprensión de lectura. Ustedes tienen las letras porque, bueno, pueden escucharla y pueden ver las letras aquí también, que se las dejé. Vamos a escuchar dos canciones, una un poco más corta, una un poco más larga. Y bueno, son dos canciones que creo que muy probablemente ninguna de ustedes haya escuchado alguna vez. Eh, la primera es una canción de Carlos Mejía Godoy, que es junto con Luis Enrique Mejía Godoy, el que se considera el cantante, el trovador más importante de, de la Revolución Nicaragüense de 1979, la revolución que tumbó a la dictadura de Anastasio Somoza de Baile, el 19 de julio de 1979. Se les considera a ellos dos, a los hermanos Mejía Godoy, los dos cantores más importantes de ese proceso. Y la música es trova, se le llama eso, nueva trova, que es una música muy sencilla, una música campesina, que está, el fenómeno, digamos, de la nueva trova es un fenómeno que surge en América Latina después de la música es anterior a la Revolución Cubana, pero lo que la vuelve famosa es la Revolución Cubana y, y bueno, se considera que son uno de los 4 pensamientos, 4 formas culturales que son auténticamente latinoamericanas, pero que terminan teniendo un valor universal, ¿verdad? Junto con la teoría de la dependencia, junto con la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, junto con la teología latinoamericana de la liberación, que ustedes leyeron un artículo de esa corriente de pensamiento, el artículo de Pablo Richard, que van a tener que utilizar una parte para poder hacer la comprensión de lectura en este momento de esta clase. Entonces, la primera es la música de Carlos Mejía Godoy. Tanto Carlos y Luis Enrique están viviendo acá en Costa Rica, ambos, porque bueno, hubo una otra rebelión, que es probablemente la que ustedes más conocen, que la del 2018, que justo este 18 de julio cumple 5 años de haber ocurrido. Es la rebelión de abril del 2018 contra la dictadura de Ortega, de la que puede ser que ustedes hayan oído hablar.
o tal vez no, estaban en el cole cuando eso estaba ocurriendo. Estaban en quinto año de cole, entonces no sé si oyeron hablar o estudiaron o aprendieron o alguien les ha hablado de la rebelión de Mayo en Nicaragua. Carlos y Luis Enrique apoyaron la rebelión, pero obviamente no son ya, aunque tienen unas canciones muy lindas sobre la rebelión de Mayo, la rebelión de Abril. Pero no son ya, digamos, ya esta generación tiene otros cantautores que tienen otras canciones sobre la rebelión de Abril, también muy lindos, y muchos de ellos están afincados aquí en Costa Rica, de hecho. Eh, entonces, pero vamos a oír una de las canciones de Carlos Mejía Godoy, que puede ser que alguno de ustedes alguna vez haya oído algo parecido a la trova, o no, lo veremos. Entonces vamos a oír esta. Y la segunda es bastante más seguro de mi parte que no han oído nada como eso en la vida, porque lo que van a oír es dos cuplés de una murga. ¿Qué, qué es eso? Una murga es un grupo que se presenta durante los carnavales de Uruguay. Así como hay carnavales de Limón y así como hay carnavales de Río, que algunos de ustedes puede ser que haya ido alguna vez a los carnavales de Limón, o si es de Limón haya ido a los carnavales de Limón. Eh, el carnaval como experiencia humana hay un libro muy lindo, muy hermoso, de Mijail Bakhtin, que habla sobre el carnaval, que si alguna vez tienen chance de leérselo, léanselo, es un libro muy hermoso, muy interesante. Y digamos que el carnaval es una práctica humana, cultural, que surge desde el medioevo, ¿verdad? Y funciona sobre todo como una licencia para los sectores populares en medio de las características que tienen las sociedades feudales y todavía no desarrollado plenamente el capitalismo, ¿verdad? Eh, porque, digamos, en las sociedades anteriores a la formación del capitalismo, eh, hay un elemento muy importante de represión, digamos, sobre las prácticas y las costumbres de las personas, ¿verdad? Hay un control muy directo eh, de las prácticas habituales y de las costumbres y las prácticas morales de las personas, sobre todo reglamentadas y dirigidas por el Estado y por la Iglesia, ¿verdad? Con una moralidad muy específica que es la moralidad católica. Entonces, como son sociedades tan represivas, eh, los carnavales eh, normalmente eran una semana donde había una especie de licencia social aceptada, donde las reglas sociales y morales que eran tan rígidas en ese periodo se sabía que estaban un poco como disueltas, como se sabía que, digamos, había una cierta licencia para prácticas que se consideraban o se podían haber considerado, no sé, heréticas, ¿verdad? Contrarias a los intereses del Estado o de la Iglesia, fueran, fueran aceptadas, ¿verdad? Fueran permitidas. Entonces, por eso todo esto de vestirse y, ¿no? Vestirse y hacer música por la calle, ¿verdad? Y celebrar en la calle, celebrar por varios días, eh, y celebrar hasta caer también, es un poco la idea, porque durante esa semana de carnaval eso está permitido.
¿verdad? Es parte de los mecanismos que tiene la sociedad, son como una licencia, digamos, de una semana en una sociedad muy represiva para que la gente se descomprima, ¿verdad? Y luego regrese a la vida cotidiana, digamos, de la dureza del trabajo en el campo y todo eso, ¿verdad? Entonces, ese es como el origen social del carnaval. Hay carnavales que son muy famosos, uno de los más famosos, porque es muy publicitado, es el de Río, ¿verdad? En Brasil, pero en América Latina hay otros carnavales, el de Uruguay es uno de ellos, pero el carnaval de Uruguay se parece más al carnaval de Cádiz, ¿verdad? Que es esta idea de justamente un, una licencia, digamos, de la sociedad, y el carnaval de Uruguay dura bastante, creo que dura casi 15 días, donde lo que hay son grupos de música. Entonces una murga es un grupo grande de cantantes eh, con instrumentos que también son relativamente sencillos, son tambor, chéquere y voces, ¿verdad? Pero que tienen distintos, la murga como tal es una canción larga, o sea, es una puesta en escena, está a medio paso entre la canción y la obra de teatro. Tiene una entrada, tiene un couplet, tiene una salida, ¿verdad? Es una historia larga y toda la murga dura como una hora y media. Digamos, cada presentación de cada grupo de murga dura como una hora y media. Las cosas así. No vamos a ver, obviamente, una hora y media de murga, eh, pero vamos a ver dos cuplés, ¿verdad? De una murga que se llama Agarrate Catalina, que es para mí probablemente el mejor grupo de murga de Uruguay, eh, en vivo, digamos, haciendo la presentación en el carnaval. Entonces vamos a ver esas dos cosas y luego vamos a ir en grupos a discutir las letras, que es la idea principal de las letras, y cómo se relaciona eso con la lectura de Pablo Richard, con la lectura de Bacon y con la lectura de Holbach, para ya ahí hacer luego la discusión propiamente de, bueno, Holbach, Marx y esto ya para terminar nuestro largo recorrido sobre los orígenes de la teoría de la ideología. Entonces, ¿está claro lo que vamos a hacer? Sí, sí, profe. Sí, dedito arriba para decir sí, entendí todo. Ok. En la grabación no voy a dejar, los dos videos están en mediación virtual. La grabación no voy a dejar, voy a parar la grabación cuando ponga la música, porque ya me ha pasado que uso videos en las clases y no estoy seguro si tienen derechos de autor o no tienen derechos de autor. Casi todos los videos tienen derechos de autor. Entonces, luego cuando quiero subir el video de la clase, me dicen que estoy robándome derechos de autor de alguien y no me dejan subir el video. Entonces, los Profe, videos no van a aparecer en la grabación del curso, pero están en mediación. ¿Sí, Daniela? le iba a preguntar, pero las grabaciones sí las va a poner en mediación de la Sí, la clase. grabación de la clase sí, pero en la grabación no va a aparecer el video, Ok, para que sepan. gracias. O si alguien, creo que una de ustedes no, bueno, hay dos de ustedes que no están aquí no, hay una de ustedes que no está aquí en la clase. Entonces, para cuando esté viendo esta grabación después, sepa que el video no lo va a ver, lo tiene que ir a buscar a mediación para ver de qué trata el video, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí, paro de grabar. Bueno, esas fueron las dos canciones. Las letras de las canciones están, bueno, todo el texto de los dos cuplés y de la canción están ahí. Creo que no les había dicho el año de las dos canciones, que también puede ser importante. La de Carlos Mejía Godoy es una canción del año 77, 1977. Y la murga esta es del año 2007, creo que es. Dios el diablo es del año 2007. Entonces, dicho esto, voy a proceder a repartirlas en grupos y darles 30 minutos porque para hacer el trabajo.
Vamos a hacer 4 grupos de 6. Entonces ahí está. Ya pueden pasar a los grupos. Hola, profe, ¿será que podemos compartir Claro. pantalla? Sí, sí, no, no, Nos pues, da chance. gracias por recordármelo. Ya pueden. Gracias. Bueno, estamos todos de regreso. Entonces ahora vamos a ver qué produjeron en los grupos. Antes de eso, una pregunta por fuera de las preguntas puramente académicas. ¿Alguno de ustedes, por casualidad, había oído alguno de los dos videos que vimos? ¿Alguno había oído a Mejía Godoy o a Garrett de Catalina? No, profe. Nunca. No, primera vez para todo el mundo. Ok, y pregunta por fuera de lo que hicieron. ¿Qué les pareció? ¿Qué les parecieron? Di, profe, para mí interesante porque no, bueno, ni siquiera sabía que existía este tipo de, de presentaciones así, ¿verdad? Entonces fue como interesante. Como nuevo. Sí, ¿Cuál les llamó más la atención? el segundo, profe, lo de la obra. La murga. Ajá. Sí. Bueno, pueden ver las murgas completas. Están en YouTube, están la mayoría de los completos y las murgas enteras de ellos. Pero como les dije, la presentación entera dura como 1 hora y media, larguísima. Por eso se burlan tanto de eso, porque es larguísimo. Eh, bueno, pero entonces vamos a ver qué, qué nos dice Erika, Jimena, María, Milagros, Natalia y Priscila. Ideas principales, relación con los textos. Bueno, profe, voy a hablar yo. Ajá. De la canción, de la primera canción, pusimos que era como alabar a Dios, ver a Dios como el creador de todo, el ser humano como el destructor de la paz y de ese ¿Quieren, amor que creó Dios. ¿Quieren compartir lo que escribieron? Sí, Jimena lo tiene ahí. Gracias, Jimena. Ok. Bueno, ahí está, de la canción 1. Y de la canción 2 era como la oposición, digamos, como la crítica al evangelio, a lo escrito en la Biblia, ¿verdad? Y va en contra de Dios, de la creencia en Dios. Ok. Está bien, las relaciones con Richard Bacon y Holbach. Profe, nosotros tomamos en cuenta el concepto de ídolos, ¿verdad? Que como lo pueden leer ahí, dice que es el pensamiento de estos. El pensamiento de estos marca el pensamiento de los demás, subyugados al pensamiento de los hombres, tal como mencionaban con, ¿verdad? Se acepta el mandato divino que existan seres superiores que generan males sin preocuparse por estos. Esto se ve reflejado en la primera canción, principalmente, y quisimos resaltar esta estrofa de la canción que dice, con tu sacrificio inmenso, engendraste al hombre nuevo para la liberación, ¿verdad? Pero también estuvimos hablando y llegamos a la conclusión de que existe un disgusto, ¿verdad? Y es que el hombre es el hombre quien crea la religión y no viceversa. Para algunos filósofos se empieza a cuestionar al respecto, tal como lo expresan en Dios y en el diablo en su estrofa
mm, que dice, una obsesión del ser humano, es una obsesión, perdón, del ser humano siglos intentando hablar con Dios y se ve que Dios anda ocupado, porque mucho no nos respondió. Puede ser que no nos da pelota. Ok, está bien. Bueno, vamos a ver qué respondieron. Gracias, Jimena. Jimena Meléndez. Daniela, Derek, Francini, Wendy y Joylin. ¿Quieren compartirnos qué escribieron? Profe, No sé, nosotros, ¿quién va a sí, hablar? no, Diga, Dani. no sé si alguien puede compartirlo, es que yo estoy en el teléfono, entonces no sé. Pero si lo puedo decir así, o no sé si el profe quiere que lo compartamos. Mejor para que sus compañeros lo vean. Si no, me lo pueden mandar aquí por el chat interno y yo lo comparto. Ok. ¿Alguien está desde la compu? No, yo creo que todos estamos desde el teléfono, pero igual voy a intentar entrar desde la compu y tal vez algún otro grupo que mientras vaya diciendo, profe, mientras ingreso desde la compu. Ok, o Ujú. si no, también pueden mandarme el texto por correo, que está tal vez más fácil. Y yo lo bajo al correo. Está bien, profe. Listo, Está entonces bien. vamos a darle tiempo a Daniela, Derek, Francini, Wendy y Joylin. Y vamos a escuchar a Andrei, Annie, Madeline, Daniela y Emily. A ver. Eh, Chiquillos, ustedes lo tienen en la compu, es que yo lo hice a mano. Bueno, lo que nosotros escribimos fue muy breve. En cuanto a la primera idea Un segundo, un principal de segundo, la... Annie. Ah, Un segundo, lo van a compartir. Lo pueden mm, compartir. no sé si alguien lo tiene. Voy a ver si lo puedo compartir. Gracias, Emily. Ahí está, muy bien. Bueno, entonces la primera, lo que nosotros rescatamos es como ese que creen en Dios, como ese agradecimiento de su existencia. Y en la segunda es una crítica a la obsesión que tiene el ser humano de creer en Dios. Y en cuanto a la relación con los autores, lo que nosotros anotamos es que la vida del ser humano gira en torno a la religión y a la idolatría de dioses. Y eso sería. Está un poco escueto. Tenía bastante más que relacionar en relación con las otras lecturas. Esta quedó bastante corta. Daniela, Gretel, Joana, Paulina, Viviana. ¿Qué escribieron ustedes? Profe, bueno, es que estaba esperando si la chiquis alguna cosa hablaba porque yo lo escribí, pero imprimí la hoja, entonces lo estaba resolviendo una vez aquí, entonces no puedo compartir. Puedes tomarle una foto y mandarla por aquí y yo la comparto. Ok. ¿Y nadie más de tu grupo puede compartirlo? No sé si alguno lo escribió en la comp. Daniela, Gretel. No, yo estoy desde el Yo lo hice en el cuaderno también para imprimir la hoja y pasarlo a la hoja. Bueno, entonces, si quieren, me pueden mandar una foto y la comparto aquí.
Voy a tomar una foto y se la paso, profe. Ok. Aquí por el chat de este. Profe, ya se lo envié el correo, no sé si le llegó. Ah, me lo envió el correo. Ok. Un segundo. Tengo Francini, comprensión de lectura 3. Ok. Y por aquí. O hacemos el 3 mientras el grupo 4. Sí, profe, mejor creo. Digo, el grupo 2 sería. Mientras el grupo 4 resuelve, vamos con el grupo 2. Vamos a... ya perdí cómo se llama la hoja. Comprensión de lectura 3. Tengo varias hojas de comprensión de lectura abiertas. Es esta, ¿no? ¿Está bien? ¿Así? Sí, esa, profe. Ok, listo. Igual, puedo hablar un poquito. Yo creo que todos redactamos un poquitín diferente, pero la idea general es la misma, porque igual compartimos las ideas. Pero bueno, en cuanto a la canción 1, bueno, determinamos que la idea central es la creencia fielmente en Dios como creador todopoderoso. Entonces, eso que está ahí entre paréntesis, eso fue lo que discutimos luego, que dice que Dios está al lado del ser humano, pero de un ser humano sin un pensamiento crítico, aquel cuyo pensamiento es costumbrista religioso, ¿verdad? Y en la canción 2, o sea, la parte que comentamos como idea central es esa, creencia fielmente en Dios como creador todopoderoso. Y en la canción 2 es crítica al ser humano por su creencia idólatra en Dios. Y entonces lo que está entre paréntesis fue lo que conversamos, es que se denota la realidad del ser humano al salir de ese costumbrismo religioso y entrar en un pensamiento un poco más crítico, porque ya habla un poco más del contexto en el que se encuentra. Y bueno, luego, ¿cuáles relaciones se encuentran con la lectura? Entonces, bueno, la eliminación de ese pensamiento crítico del ser humano como consecuencia de la religiosidad. Entonces, por seguir una cuestión de costumbres y de creencias, ¿verdad? También, bueno, determinamos que los males de la humanidad parten de los errores y representaciones religiosas, que eso venía en la lectura, y que la religión se ha establecido socialmente como una relación vertical de poder, y que el aporte es más bien la ignorancia, porque como que se irrumpe en ese pensamiento crítico, se elimina y más bien se sigue, ¿verdad? Como una cuestión costumbrista, que es lo que se impone en las religiones. Es más que todo. Sí, yo quiero agregar algo que no está ahí, pero como dijo Frank, que como cada uno redactó un poquito diferente. Pero bueno, al menos lo que yo coloqué también fue como la construcción del conocimiento del ser humano se ha basado en ídolos, porque al menos las tres lecturas hablan de los ídolos, ¿verdad? Entonces ahí también se podría. Ok. Bueno, vamos a escuchar el grupo 4 a ver si ya resolvió el problema técnico. Profe, yo creo que yo se lo compartí por el chat de mediación. Voy un segundo. ¿O no? No, no sé. Aquí me parece que sí le llegó. O bueno, que sí lo envié. Por el chat de mediación. Quiere decir, por mediación virtual. Ajá. No, no lo tengo en mediación tampoco. No, tengo un mensaje de Daniel, un mensaje de Wendy, no tengo mediación.
sesión virtual no tengo ningún mensaje. Y en el correo tampoco. Qué raro, profe. No. Y en el chat de aquí tampoco. ¿Me lo pueden enviar por aquí, por el chat de aquí? Pero el de acá, es que no sé porque estoy desde el celular, digamos, tengo el Zoom en la compu y la foto la toqué con el celular. Bueno, entonces diga, hagámoslo a capela. Cuéntenos cómo es para no hacer mal la clase. Okay. Bueno, como parte de las ideas principales de las dos canciones, bueno, algunas hicieron dos ideas principales, yo hice solo una, que fue una crítica y cuestionamiento a Dios y las creencias que tienen las personas en él. Luego, en cuáles relaciones encuentra con la lectura de Pablo Richard, Bacon y Holberg. Bueno, describimos representaciones religiosas, críticas y la ignorancia de las personas por la creencia en Dios y la religión. También pusimos que la base de la religión es la ignorancia, de modo que no se toma en cuenta la razón. Es por esto que toma importancia la ciencia. También pues, bueno, en esto es que se basa la canción 2, que es una crítica a la religión, tal como consideraba Epicuro, que la filosofía es considerada un remedio cuando ésta libera a las personas al temor de los dioses, lo cual puede verse en la canción 2, que intenta liberar a las personas de ese temor. Luego pusimos que como parte del análisis de la lectura, no, de la canción 1, se puede decir que la religión permite a las personas encontrarse en un estado de felicidad. Okay. Y eso fue como lo que yo puse. No sé si alguna compañera quiere implementar un poquito. ¿Alguna compañera quiere agregar más a lo que puso Viviana? No, hoy andan muy participativas. Contrasta mucho el grupo en Zoom y el grupo en vivo. Bueno, una cosa primero. En relación con el primer grupo de canciones, yo creo que bueno, creo que tienen que leer con más detenimiento la lectura de Pablo Richard, porque creo que la mayoría agarró bien el sentido de la segunda canción, de Garate Catalina, y la relación más con Holbach, con Bacon, con Epicuro, está muy bien. Con lo que le podríamos llamar la tradición de la crítica ilustrada, creo que la mayoría no pegó la relación con la primera canción. No sé por qué no me aparece, me aparece lo que me mandó Francini, pero no me aparece lo que yo tengo. A ver. Esto aquí. Entonces, esta canción, la lectura de Pablo Richard, habíamos dicho que es una lectura inspirada en la teología de la liberación latinoamericana, donde el concepto central es el concepto de ídolo y la tensión central es la tensión entre el ídolo, que es un dios falso, pero lo más importante es que es un dios de la muerte, ¿verdad? Y el dios verdadero, que es un dios, pero es un dios de la liberación, que acompaña las prácticas de liberación. Tal idea, que es la idea de la teología latinoamericana de la liberación, fue una idea que es particularmente importante para entender a la revolución nicaragüense del año 79, la revolución sandinista, la revolución que tumba a la dictadura de Somoza. Esta canción de Mejía Godoy sería el equivalente musical de lo que Pablo Richard intenta transmitir en el texto de la lucha contra los ídolos, ¿verdad? Porque aunque es una canción religiosa, ¿verdad? Lo que hay es un intento de igualar la experiencia de Jesucristo con la experiencia de la lucha por la liberación del pueblo nicaragüense, ¿verdad? Como en esta frase, ¿verdad? Dice, ¿verdad?
Yo creo en vos, Cristo obrero, la luz de luz y verdadero, ¿verdad? Ta, ta, ta. Dice, creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, en la cruz martirizado, siendo Pilatos pretor. Dice, el romano imperialista, ¿verdad? Ahí está la palabra imperialista, que es la palabra que se utiliza en América Latina para referirse al tipo de dominación que hay entre de Estados Unidos sobre América Latina, es una dominación imperialista, ¿verdad? Entonces es un intento de, ¿verdad? Dice, engendraste el hombre nuevo para la liberación con tu sacrificio inmenso, ¿verdad? Entonces es una especie de verso, de canción que intenta explicar eso, ¿verdad? Es decir, que los verdaderos ídolos son dioses de la muerte, ¿verdad? Y que un Dios verdadero tendría que ser un Dios liberador, un Dios que acompaña a la gente en sus luchas, ¿verdad? Por su emancipación, ¿verdad? Y eso es lo que trata la lectura de Carlos Mejía Godoy, ¿verdad? Creo que algunos de ustedes entendieron que el profesor iba a poner una canción religiosa y una canción no religiosa y las iba a poner a comparar y que eso era lo esperable que el profesor hiciera. Pero como nuevamente les he dicho y les he dicho varias veces, no den las respuestas esperables de estudiantes de cuarto año de trabajo social, es decir, que respondan lo que creen que el profesor cree que les responda, sino que intenten entender el texto. Esa primera parte estuvo mal, ¿verdad? Es decir, el vínculo entre Pablo Richard y Carlos Mejía Godoy, mal, no se conectó, ¿verdad? Que tiene que ver con la interpretación de la teología latinoamericana de la liberación, con la interpretación de los ídolos, ¿verdad? Ídolo es un dios de la muerte, un dios de la esclavitud. Si hay un Dios verdadero, es un Dios que acompaña a los seres humanos en su liberación, ¿verdad? Es el valor que tiene la teología latinoamericana, dice, de la liberación, y lo que intenta explicar Carlos Mejía Godoy en ese verso. Donde sí me parece que lo agarraron más, con más claridad, fue en el texto de Agarrate Catalina, que efectivamente es una crítica que estaría en la tradición de la crítica ilustrada. Fíjense que aquí, y aquí ya vamos a casi llegar al texto de Marx, que alguno de ustedes ya citó, ¿verdad? Y que Marx es el fundador de la teoría de la ideología. Y esta frase, ¿verdad? Que es muy importante, es, en lo que respecta a Alemania, la crítica de la religión está en esencial acabada y la crítica de la religión es el requisito previo de toda crítica. ¿Qué significa eso? De que la crítica de la religión es el requisito previo de toda crítica. Tiene que ver con que ha habido dos formas de entender la crítica de la religión. Que tiene crítica aquí quiere decir establecer los límites y las posibilidades de la religión. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Hay una crítica que es Bacon, Holbach, llega hasta ahí. Hay otro autor que se llama Feuerbach, que ahorita vamos a hablar. Y luego está la forma de entender la crítica de la religión de, por ejemplo, la teología latinoamericana de la liberación, ¿verdad? Son formas distintas de entender la crítica a la religión, ¿verdad? Es decir, cuáles son los límites, cuáles son las posibilidades. Ustedes en la pregunta 2 y bueno, eso lo agarraron bien en la murga, ¿verdad? Ahí estamos en presencia de lo que lo llamamos la crítica ilustrada, el tipo de crítica ilustrada a la religión, ¿verdad? Que ya empieza con Bacon, ¿verdad? Vamos a ver un poco la diferencia entre Bacon y Holbach, que los dos son críticas ilustradas, pero Holbach tiene un dato diferente, un tono diferente a Bacon. Bacon empieza con un elemento. ¿Cuál es la diferencia? Se los digo desde una vez mejor. La diferencia fundamental entre Bacon y Holbach es que para Bacon la crítica de la religión es sobre todo una crítica epistemológica. Es decir, a Bacon le interesa sobre todo la crítica de la religión en el sentido de
los límites que le pone al entendimiento humano, ¿verdad? Es decir, con el primer ídolo, el ídolo de la tribu, la tendencia al antropomorfismo, ¿verdad? Lo que él está criticando es justamente el, que con la idea, digamos, de un Dios personal, de un Dios que es un Señor que dirige el universo y que tiene planes para el universo y que tiene voluntad y que tiene deseos y que tiene intenciones, esa forma de entender el mundo es un ídolo, es un obstáculo para el entendimiento del universo, porque el universo no está gobernado por alguien, no hay un Señor que gobierne el universo, que le dé sentido al universo, ¿verdad? Eso es un antropomorfismo. Igual con la costumbre, con la idea de que como siempre hemos tenido esas costumbres, entonces por eso son verdaderas. Entonces, el núcleo de la crítica ilustrada es la crítica a el elemento que tiene de supersticioso, ¿verdad? La crítica ahí es una crítica que ya vimos también cuando hicimos el ejercicio la semana pasada de leer sobre los brujos y las estafas y todo esto. Hay dos críticas aquí muy importantes. Uno, la crítica a la superstición, el pensamiento supersticioso. Y la otra, a la crítica al pensamiento mágico, ¿verdad? Entonces, la crítica a la religión está metida, está imbuida en la crítica a la superstición y a la magia, ¿verdad? Porque tanto para Bacon como para Holbach, la religión es supersticiosa y es pensamiento mágico, ¿verdad? Ese sería el punto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir cuando digo que es supersticioso? Vamos a ver, vamos a retomar lo que decía Bacon. Pero no tengo abierto el texto de Bacon. ¿Qué decía Bacon? Bueno, ustedes leyeron la parte de los ídolos, pero obviamente tienen que leer todo, porque hay otra parte acá que es particularmente importante, es el puro final. Dice en el 46, página 50. El entendimiento humano procura arrastrar a todos a dar fe de aquello en que él una vez ha considerado verdadero, sea porque está en vigencia, o sea, pues se crea que en eso desde antiguo, sea porque le place y procura hacerlo para que todos defiendan eso y se pongan de acuerdo. Y aunque la significación del número de los casos en contrario sea mayor, y aunque la significación y el número de los casos en contrario sea mayor, el espíritu no repara en ellos o los hace a un lado y los desecha para su gran perjuicio y deterioro. Y ello solo con el fin de que se mantenga incólume el prestigio de aquellas viejas y falsas combinaciones. De aquellas viejas y falsas combinaciones que tenemos. El prestigio de aquellas viejas y falsas combinaciones. ¿Verdad? Ese es el primer elemento de crítica a la superstición. Por eso fue justa la respuesta de aquel a quien, mostrándole los exvotos colgados en las paredes de un templo, de uno de los que había ofrecido por haberse salvado de un naufragio, lo apuraban preguntándole si no reconocía ahora el poder de los dioses. Y la respuesta fue, ¿pero dónde están registrados los que perecieron? A pesar de haber formulado también sus votos. Esto mismo sucede con todas las supersticiones, tanto la astrología como la interpretación de los sueños, en los presagios, en los hechizos. Los hombres se complacen en tales vaciedades y toman nota cuando ellos se cumplen, pero los casos en contrario, aquellos en los cuales han fracasado, son desatendidos y pasados por alto, aunque sean más numerosos. Entonces, eso
es una crítica al razonamiento supersticioso. Y es muy interesante lo que dice Bacon, y es una de las bases de la crítica de la Ilustración. Porque ¿qué es lo que está narrando él? Está narrando la experiencia de alguien que hizo sus votos, que rezó para salvarse de un naufragio y se salvó, ¿verdad? Y entonces, salvado de un naufragio, le dice a otra persona, usted cómo no va a creer en el poder de los dioses si a mí me salvaron del naufragio, ¿verdad? Y la respuesta es, bueno, y los que rezaron y no se salvaron, ¿dónde se computan? ¿Dónde están computados? ¿Verdad? Y por eso habla de las falsas conexiones, ¿verdad? Dice, han mantenido el prestigio de aquellas viejas y falsas combinaciones. La superstición es una forma vieja y falsa de combinar las cosas, ¿verdad? Es decir, si rezo, me salvo, ¿verdad? Esa es la idea. Y para Bacon, ¿verdad? La religión también tiene esas cosas supersticiosas, ¿verdad? Como, ¿cómo es? San Antonio, ¿verdad? Es el que hay que poner de cabeza para que le aparezca a uno novio. Es San Antonio, ¿verdad? Sí, que le aparezcan cosas. Sí, entonces, ¿verdad? Si uno pone a San Antonio de cabeza, le aparece cosas, ¿verdad? Algo, cosas que uno ha perdido, o le aparece novio, ¿verdad? Entonces, si a uno le aparece algo que se le perdió, si se le aparecen las llaves que se le perdieron, o si uno consigue novio, o novia, o novios, o novias, o lo que sea que ustedes quieran tener, entonces dice, claro, pues como yo recé, eso fue lo que pasó. Lo que pregunta Bacon es, ¿y todos los que rezaron y no les pasó? Es decir, todos los que hicieron eso y no sirvió, ¿dónde se computan? Solo se computa la vez que sí funciona. Pero las veces que no funciona son la mayoría, ¿verdad? Entonces, esto es una actitud supersticiosa, ¿verdad? Y él dice, lo mismo es en la astrología, en los hechizos, en la lectura de los sueños, ¿verdad? Que es toda esta forma de pensamiento mágico que todavía en el periodo en el que está Bacon son muy poderosos, son muchísimo, bueno, todavía nosotros tenemos, vimos en la clase anterior, por ejemplo, que todavía en nuestro país hay estafas por brujos y por amarres y por ese tipo de cosas, ¿verdad? Es decir, los seres humanos realmente existentes y que viven en nuestro país todavía pueden gastar dinero en brujos y en amarres y en este tipo de cosas, ¿verdad? Y eso es supersticioso, es una forma supersticiosa de entender el mundo, ¿verdad? Y para Bacon, la religión es parte de ese comportamiento supersticioso junto con otros, ¿verdad? Entonces, con la astrología es lo mismo que el horóscopo, ¿no? Entonces uno levanta el horóscopo y dice, hoy te va a pasar algo muy importante o muy valioso. Y entonces uno se encuentra 1,000 pesos y uno dice, es verdad, me encontré 1,000 pesos, yo sabía que fue que me pasó algo maravilloso, ¿verdad? El horóscopo es verdad. Pero todas las veces que no pasa y a todas las personas que no les pasó, no queda completado, que son las mismas, ¿verdad? Entonces, cosas como esa o cosas como tener buena suerte, por ejemplo, yo no sé bueno, cuando ustedes están en sus casas, puede ser que esta clase le están oyendo sus papás y sus mamás, ¿verdad? Pero, por ejemplo, mi familia, mis tías sobre todo, este, juegan mucho lotería, pasan jugando lotería, ¿verdad? Entonces se supone que hay una de las tías que tiene mucha suerte, ¿verdad? Porque siempre pega, ¿verdad? Entonces hay como un halo mágico, supersticioso alrededor de ella de cuáles son los números que se tienen que jugar, ¿verdad? El cumpleaños de mi abuelito, la fecha que nació mi sobrina, el día que se casó la hija, no sé quién, ¿verdad? Y cuando sale, todo el mundo dice, ¿ves qué buena suerte tiene ella? Y el cómputo es qué pasa cuando no sale, cuando no ocurre, ¿verdad? Entonces, la lotería en general como práctica, por eso es que el profe no es muy aficionado a la lotería, ni nada parecido. La lotería originalmente, además, en un primer momento fue parte de la astrología,
decir, el juego de lotería en sus orígenes tiene que ver con la idea de la adivinación, ¿verdad? De la capacidad de adivinar el futuro, pero en general además es un comportamiento supersticioso, ¿verdad? Es decir, se computa cuando sí sale, ¿verdad? Entonces todo el mundo dice, claro, él se pegó el gordo, le cambió la vida, ¿verdad? Había que un montón de plata se ganó, pero no se computa cuánto dinero se ha perdido con toda la gente que no ganó nada, ¿verdad? El que no ganó no aparece nunca. No, nunca hay una historia de, vean, esta persona lleva 25 años jugando lotería y nunca ha ganado nada. No aparece en ningún lado. Aparece el único que sí ganó, ¿verdad? Eso en general, usted los puede conectar con otra forma de pensamiento supersticioso que no tiene que ver con la religión, pero hace parte de las formas supersticiosas de las viejas y fraudulentas, las viejas combinaciones, que es, que ustedes sí lo habrán oído muchísimo más, por ejemplo, que es esa idea de querer es poder, ¿verdad? Entonces, si usted quiere, puede, ¿verdad? Entonces hay mil historias de esta señora, ¿verdad? Que se esforzó mucho, que salió adelante, que hizo mil esfuerzos, ¿verdad? Y entonces eso demuestra que si usted quiere, puede, ¿verdad? Pero no hay nunca computación de todas las historias de las señoras que querían y no pudieron, ¿verdad? Cuando una persona puede hacer algo, lo único que demuestra es que esa persona puede hacerlo, no demuestra nada más que eso, ¿verdad? Y que las condiciones que ella tenía para hacer lo que hizo no son repetibles, ¿verdad? Salvo que tengamos una política para que esas condiciones sean repetibles, que ahí hay otra historia, hay otra historia. Si uno toma la decisión de que un determinado hecho social se repita y toma la decisión de crear las condiciones políticas para que ese hecho social se repita, es otra cosa. Pero ese hecho en particular no demuestra nada, ¿verdad? Que alguien haya sido muy pobre y logró, no sé, sacar un doctorado en Londres, lo único que demuestra es que esa persona logró hacer eso. No demuestra que otra persona en igualdad de condiciones que ella lo logre, ¿verdad? Por la misma razón que ninguno de nosotros, por ejemplo, Usain Bolt, logra correr 100 metros a 9 segundos y 59 milésimas, y él lo logró. Y eso no demuestra nada más que Usain Bolt logra hacer eso. Ninguno de nosotros se mide en educación física sobre la base de que va a correr 9 segundos y 59 milésimas en metros plano. Ninguno de nosotros se mide sobre esa base, ¿verdad? Y aunque Bolt lo logró, no aparece nunca la historia de todos los que lo intentaron y no lo lograron. Todas las veces que eso no ocurrió, que son muchísimas más, ¿verdad? Entonces, ese es el primer núcleo, que es la crítica a la superstición de Bacon. Ahora, con Holbach cambia la historia, porque Holbach es un pensador de 2 siglos después de Bacon, ¿verdad? Es decir, Holbach es un autor de 1770. Estamos a 19 años antes del triunfo de la Revolución Francesa, y Holbach hace parte de lo que se llama la tradición ilustrada en filosofía, la tradición enciclopédica en filosofía, ¿verdad? Son autores que, aunque nunca los hayamos leído, nuestra cultura y nuestra vida social está muy impregnada por las ideas de él, ¿verdad? Holbach no es de los más famosos de la ilustración, pero hay otros nombres propios que sí son muy famosos, por ejemplo, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, son, son autores más conocidos que Holbach. Holbach es el menos conocido de la tradición ilustrada. Rousseau y Voltaire probablemente son los más conocidos. Por ejemplo, cuando ustedes oyen de la idea del contrato social, ¿verdad? Cuando se habla de que la Constitución es un contrato social, ese término viene de Rousseau, de su libro El contrato social, ¿verdad? Cuando la gente dice, por ejemplo, el gobierno está dinamitando el contrato social en Costa Rica, entonces está pensando en ese concepto de Rousseau, aunque no sepa
que eso lo dijo Rousseau y no se haya leído los libros de Rousseau. Cuando se dice el gobierno se está metiendo en la división de poderes, o el gobierno está alterando la división de poderes, o cuando se dice la dictadura en Nicaragua abolió la división de poderes, ¿verdad? Ese término lo que está diciendo es, está hablando de las tesis de Montesquieu, del barón de Montesquieu, que es quien en el espíritu de las leyes explica la división, la idea de que el poder no puede estar concentrado en el rey, que es simultáneamente poder legislativo, ejecutivo y judicial, es decir, es el que ejecuta las leyes, es el que escribe las leyes y es el que legisla en relación con la justicia, sino que ese poder tiene que estar separado y que tiene que ser independiente, que es como aparece en las repúblicas, ¿verdad? Y por eso nosotros tenemos un presidente de la Asamblea Legislativa y un presidente de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos 3 poderes divididos. Esa idea es una idea de Montesquieu, es una idea ilustrada, ¿verdad? También a los ilustrados se les conoce como enciclopedistas, ¿verdad? Porque ustedes alguna vez en la vida supongo que han visto una enciclopedia, o si no han usado alguna vez la Wikipedia, que es una enciclopedia wiki, y quienes tuvieron esa idea como por primera vez fueron esta gente: Holbach, D'Alembert, Voltaire, Diderot, y lo que querían hacer era tener un libro o una serie de libros. En la enciclopedia de 1769. Lo que te querían hacer es tener un grupo de libros donde estuviera todo el conocimiento humano. Es una idea muy, muy interesante y muy revolucionaria para la época. Es decir, querían tener un libro donde estuviera todo lo que los seres humanos habíamos producido en conocimiento en ese momento para que la gente pudiera tener acceso a todo ese conocimiento, ¿verdad? Entonces inventan una cosa que es la enciclopedia. Y de ahí es que también viene su nombre de enciclopedistas, ¿verdad? Los enciclopedistas o los ilustrados. Y la ilustración tiene que ver con que justamente su idea es que a través de la luz del conocimiento, ¿verdad? Que llevando la luz a quienes no tienen luz, va a lograrse la emancipación del género humano. ¿De qué? De los prejuicios y las supersticiones, ¿verdad? Es decir, que se va a abandonar, dice Kant, la etapa infantil de la vida humana, ¿verdad? Y nos vamos a atrever a pensar por nosotros mismos, ¿verdad? Que eso es como el lema, el logan, ¿verdad? La consigna de la ilustración es, ¿no? Sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo. Y no necesitas que haya gente que te tutele el pensamiento, ¿verdad? No tenés que tener un sacerdote que te diga qué pensar, no tienes que tener un maestro que te diga qué pensar, no tienes que pensar igual que lo que te dice tu papá o tu rey, ¿verdad? Sino que tienes que atreverte a pensar por vos mismo. Eso es como la consigna, ¿no? De la ilustración. Ahora, dentro de la ilustración está Holbach, y la diferencia, y esto es importante, apúntenlo ahí, la diferencia central entre Holbach y Bacon, y aquí nuevamente vamos a ver que siempre que discutamos la teoría de la ideología, hay un elemento que tiene que ver con la epistemología, con la teoría del conocimiento, con cómo conocemos y cómo podemos saber qué cosa es real y qué cosa no es real, qué cosa es verdadera y qué cosa no es verdadera, y un nivel sociológico, un nivel de cómo es la sociedad, cómo está organizada la sociedad, quién tiene el poder, por qué tiene el poder, cómo logra legitimar ese poder, qué se puede hacer para transformar ese poder o para preservarlo en caso de que no lo quiera preservar. Y en el caso de este autor, es muy importante porque está en los momentos, o sea, 19 años después de que él escribe, que él escribe lo que escribe, da origen la Revolución Francesa.
que es una de las grandes revoluciones del género humano, una de las revoluciones que cambia, digamos, un acontecimiento, ¿verdad? Dice Alain Badiou, es decir, una cosa que parecía imposible que ocurriera y sin embargo ocurrió, y con eso cambia la forma en la que los seres humanos vivimos, nos comprendemos, ¿verdad? Porque por miles de años los seres humanos solo creíamos que era posible nada más tener reyes, que era lo único que se podía tener. Profe, usted podría repetir la primera parte de la idea porque como que se me cortó el internet y escuché como todo el final. Que Bacon escribe lo que escribe 19 años antes de que ocurra la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un acontecimiento, es decir, un evento que todo el mundo consideraba imposible hasta que ocurre, ¿verdad? Es decir, no es cualquier cambio, ¿verdad? No es un cambio de presidente, no es una elección, sino que es un hecho tan significativo en la historia de la vida humana que todas las cosas que se creían imposibles empiezan a ocurrir, ¿verdad? Por ejemplo, durante mucho tiempo los seres humanos consideraban que era imposible vivir sin reyes. O sea, que la única posibilidad que teníamos es que hubiera reyes, porque siempre había sido así, ¿verdad? Y porque así como hay un rey en los cielos, tiene que haber un rey en la tierra, ¿verdad? Que cómo iba a ser que hay un rey en los cielos, no iba a haber un rey en la tierra. Hasta que ocurre la Revolución Francesa y se empieza a generalizar, aunque tarda un rato, pero finalmente hoy en nuestro mundo, la inmensa mayoría de seres humanos que existen no viven bajo reyes, algunos viven bajo dictadores, pero otros viven bajo repúblicas, bajo gobiernos electivos, ¿verdad? Y eso hace 200 años nadie creía que fuera posible, nadie le parecía que eso fuera posible, ¿verdad? Bajo ninguna circunstancia. Entonces, en el caso de Holbach, la crítica a la religión es una crítica muchísimo más ácida, muchísimo más ruda, justamente porque hay un enfrentamiento político que viene. Bacon, en ese sentido, es poco político, ¿verdad? Bacon no quiere ningún conflicto con la iglesia, no quiere que nadie se meta con él, no quiere chocar con ninguno de los poderes constituidos de la sociedad, ¿verdad? Por eso es que su crítica es sobre todo una crítica epistemológica, ¿verdad? Que tiene que ver con la superstición, pero la superstición por el problema que implica sobre cómo se conoce el mundo. Y eso es lo que le molesta a él. Pero no quiere enfrentarse con los poderes constituidos, ni con los reyes, ni con la iglesia, no quiere enfrentarse con nadie de ellos, ¿verdad? En cambio, Holbach sí quiere hacer eso, ¿verdad? Los ilustrados justamente están en un momento de enfrentamiento político en el que la burguesía francesa entra en contradicción con el poder del monarca, con el poder del rey, de Luis XVI, y de los restos del poder feudal en Francia, de los grandes señores de la tierra y así. Entonces, el tono con el que escribe Holbach es muchísimo más agresivo, ¿verdad? Por eso también, y eso ustedes se lo notaron bien, en Agarrate Catalina, ¿verdad? El núcleo de la crítica, ¿verdad? Es una crítica, no el núcleo, el estilo de la crítica es una crítica satírica, se dice, ¿no? Irónica, es una sátira de la religión, o sea, se critica la religión en lo que se le ve de incoherente, ¿verdad? Entonces ese es como el nivel en el que funciona esa crítica. Pero veamos en detalle qué es lo que dice el texto de Holbach, ¿verdad? Vamos solo para que estén tranquilas, vamos a tirar la clase hasta las 4 y ahí vamos a cortar la clase porque normalmente yo les doy un recreo antes, pero ahora vamos a hacerlo corrido y salimos antes. Lo primero es la crítica a el prejuicio, ¿verdad?
Dice, nos lleva a estimar no solo las ventajas insignificantes, sino acciones dañosas, favorecidas por el ejemplo, satirizadas por el prejuicio, ¿verdad? Prejuicio es lo que está antes del juicio, ¿verdad? Una actitud prejuiciosa es cuando usted no ha formado un juicio en relación con las cosas, ¿verdad? Entonces, claro, la ilustración siempre defiende que nosotros seamos personas juiciosas, que realicemos juicios sobre las cosas. Y la superstición es prejuiciosa, ¿verdad? La religión también es prejuiciosa, es una cosa que se sabe antes de que uno establezca un juicio. Y es en efecto el hábito de nuestro entendimiento admite las concepciones más extrañas. Y aquí viene una primera crítica que está conectada con el ídolo de la caverna de Bacon, que es no aceptar las costumbres como criterio de verdad, ¿verdad? Porque la costumbre de un país no demuestra nada, la tradición de un país no demuestra nada, ¿verdad? Dice, solo las opiniones o los objetos a los cuales nos estamos habituados nos parecen extraños, extravagantes, despreciables o ridículos. Países hay en las que las acciones más encomiables son consideradas escandalosas y ridículas, y en que se tiene a los comportamientos más salvajes por dignos de veneración y o racionales. Entonces, dice, en algunos pueblos se mata a los ancianos y los hijos estrangulan a sus padres, los fenicios y cartagineses sacrificaban sus hijos a sus dioses, los europeos admiten el duelo y consideran que un hombre sin honor a quien se niega a matar a otro de esta manera. Españoles y portugueses reputan particularmente honroso el mandar a la hoguera a los herejes. Los cristianos tienen por completamente justo matar al próximo a causa de sus opiniones religiosas. En algunos países las niñas se entregan sin deshonor a la prostitución, ¿verdad? Entonces ahí él hace un recuento de todas las costumbres distintas que hay en distintos pueblos y son las más variadas posibles. Entonces, la costumbre no puede ser criterio de verdad sobre las cosas, ¿verdad? Y aquí viene, en esta primera parte, la primera formulación de qué es la religión y por qué estamos hablando tanto de la religión. Porque la teoría de la ideología originalmente surge de la crítica a la religión, ¿verdad? Es decir, surge de la tradición que empieza con Epicuro, luego continúa en el mismo cristianismo, luego, ¿verdad? Luego se desarrolla con Bacon y con Holbach, ¿verdad? Viene de ese empujón, viene del empujón de la teoría de la crítica ilustrada a la religión, porque efectivamente la religión es una ideología, es la ideología probablemente más antigua, pero también es la más extendida y la más arraigada y la más profunda. Vamos a ver más adelante cuando estudiamos a Luis Althusser, que en ideología y aparatos ideológicos del Estado, Althusser va a postular que todas las ideologías tienen la misma estructura que la de la religión, que la estructura que tiene el discurso religioso es la misma estructura para todas las ideologías, que es la doble interpelación, ¿verdad? El principio de doble interpelación. Entonces, va a decir Holbach, las autoridades por lo común están interesadas en el mantenimiento de las opiniones. Los prejuicios y los errores que se consideran necesarios para conservar el poder de tales autoridades son mantenidos mediante la violencia. Aquí aparece un elemento que no estaba en Bacon y que sí está aquí, que es muy importante, y vamos a ver que también en Marx es muy importante, que es la violencia, ¿verdad? En Bacon no hay un elemento de violencia, aquí sí aparece un elemento de violencia, ¿verdad? Que es, usted puede mantener el error y el prejuicio a través de la violencia, ¿verdad? Porque, y aquí recuerden la discusión que nosotros tuvimos sobre el miedo, ¿recuerdan? Cuando empezamos a discutir el traje nuevo del emperador de Hans Christian Andersen, y yo les preguntaba, bueno, es lo mismo cuando uno hace algo o deja de hacer algo por miedo
a cuando lo hace por interés, por ejemplo. Y bueno, y aquí aparece el tema del miedo, ¿verdad? Los prejuicios y los errores que se consideran necesarios para conservar el poder de tales autoridades son mantenidos mediante la violencia, que sale al paso de cualquier excesiva inclinación por la crítica. La violencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante de la violencia? Que la violencia sirve para infundirle miedo a las demás personas. Entonces, hay un prejuicio que se mantiene por la fuerza de la violencia, ¿verdad? O sea, que no es un problema epistemológico, no es un problema de ignorancia de las personas, ¿verdad? Sino que es un problema de que esas opiniones son sostenidas sobre la base de la fuerza, de la violencia y del miedo que produce el ejercicio de la violencia, ¿verdad? Entonces se acepta esa opinión por el miedo que produce la violencia y así se sostiene el error por la fuerza, ¿verdad? Entonces ese es el elemento muy importante, que es uno puede sostener un error y un prejuicio a punta de fuerza, ¿verdad? A punta de violencia, a punta de que la gente le tema a uno, ¿verdad? Entonces ese es un primer elemento que es muy importante. Luego dice, ciertos príncipes que se profesan falsas opiniones sobre la felicidad, el poder, la grandeza y la gloria, están rodeados de solícitos palaciegos que se ocupan de no sacar jamás del error a sus señores. Estos hombres vulgares conocen la virtud solo para ensuciarla. Progresivamente corrompen al pueblo, que se ve precisado a entregarse a los vicios de los grandes y tiene por muy meritorio imitar los desenfrenos. Las cortes son los verdaderos almácigos de la corrupción de los pueblos. Todo se conjura para volver viciosos a los hombres y para implementar en ellos impulsos perniciosos que producen una corrupción general de la sociedad. Entonces, fíjense que aquí aparece entonces otro elemento, el poder, ¿verdad? El poder del rey, el poder de la corte, ¿verdad? Entonces, aquí Holbach va a plantearse una explicación de la religión que luego vamos a ver que Marx critica, pero que, bueno, vamos a ver primero el desarrollo de Holbach, porque para él lo que pasa es que la religión es un invento de los poderosos. Esta es la tesis fuerte de Holbach, ¿verdad? La religión es un invento de los poderosos, ¿verdad? No es ninguna necesidad de los seres humanos, sino que los poderosos inventan la religión. ¿Para qué? Para mantener su poder. Esa es la idea, ¿verdad? Y entonces, digamos, se parecería más a los estafadores del traje nuevo del emperador, ¿verdad? Recuerdan que nosotros discutíamos que las distintas formas en las que los personajes de El traje nuevo del emperador digamos, engañan, ¿verdad? Y los truanes tenían la peculiaridad de que eran los únicos que estaban engañando a sabiendas, ¿verdad? Y que eran estafadores. Y ahí es donde aparece esta idea de estafa, de la estafa, ¿verdad? Que yo no sé si alguno de ustedes, ojalá que no, porque es una experiencia muy fea, pero yo no sé si alguno de ustedes la han estafado alguna vez. ¿Alguna la han estafado alguna vez? A mi esposo. Y si no es muy personal, Ani, ¿puedes contar con fines puramente ilustrativos qué pasó? Y si es muy personal, no lo cuentes, no importa. Ah, no, se puede contar. Bueno. Bueno, nosotros queríamos hacer una bodega en la casa, entonces mi esposo empezó a buscar en diciembre una empresa que vendiera los prefabricados para poder hacerlo. Y se encuentra una en Facebook, él empieza a revisarla, tiene muy buenos reviews, la sigue una cantidad de gente increíble, ¿verdad? La página tiene mucha gente que lo sigue. Entonces él me dice, ve amor, encontré esto, vale tanto cada metro y no sé qué.
Ya hablé con ellos, ¿qué te parece? Y yo, no sé, le digo, vea que han estado viendo muchas estafas, a mí me da miedo, no sé qué. Entonces él me dijo, vale tanto y nos están pidiendo tanto enganche para venir a dejarlo hasta aquí. Entonces yo me daba miedo, pero él tenía demasiada ilusión porque nosotros hicimos todo el proyecto, ¿verdad? En una aplicación donde se diseña y todo, ¿verdad? Para usted cómo va a quedar el proyecto de, pues, de ampliación de la casa, ¿verdad? Entonces, entre eso, la bodega que se iba a hacer. Y bueno, entonces yo sentí muy feo como atravesármele y decirle, no, no lo hagas. Entonces él decidió hacer el engancho con mi apoyo. Yo le dije, si usted ve que está bien, dele, ¿verdad? Entonces deposita la plata, hace la transferencia, le pidieron 45.000 colones para venir a dejar los materiales a la casa. Ellos se suponía que eran de Heredia y que venían a dejar el material como al día siguiente. Y entonces el día siguiente le ponen un mensaje y le dicen que el camión venía y que se quedó varado como en Alajuela, Dobio, en Naranjo. Entonces que no podían llegar, que tenían que esperar que el otro camión que andaba en yo no sé dónde llegara a recoger el material y lo devolvieran a la bodega y que el día siguiente a las 7 de la mañana estaban aquí. Y a las 7 de la mañana no llegaron tampoco. Entonces, al final se resume en que si nos estafaron, no era una constructora, no vinieron a dejar el material, bloquearon a mi esposo, me bloquearon a mí sin yo haberles escrito nunca ni nada. Y mi esposo logra ver en la página de ellos un emoji de enojado en una publicación que tenían ellos antes de que lo bloquearan a él. Entonces mi esposo le escribe a ese muchacho que puso ese emoji y él le dice, a mí me estafaron con 50.000. Y otra señora le escribe a ese mismo muchacho que la habían estafado con un poco más de plata. Y así sucesivamente. Y entonces en diciembre estafaron a mucha gente, incluido a mi esposo, porque simplemente si usted hacía un mal comentario, lo bloqueaban o eliminaban su comentario y eliminan la reacción de la página de Facebook para que las personas que entren nuevas vean puros comentarios positivos. Ya, ok. Muchas gracias, Ani, muy expresiva. Y bueno, lamento mucho, es muy desagradable la experiencia. Y bueno, mi simpatía con tu compañero. Pero la descripción que hizo Ani es la descripción de una estafa, está muy bien. Pero la estafa tiene una cosa peculiar, ¿verdad? Que es la estafa es consciente, que es una cosa curiosa si ustedes lo piensan, que es nadie puede ser un estafador si no sabe que es un estafador, ¿verdad? Los estafadores son conscientes de lo que están haciendo y hacen las cosas adrede, ¿verdad? Y ahí dijo la descripción del tipo de cosas que hacen para que la estafa se mantenga, ¿verdad? Como borrar a la gente, borrar los comentarios y eso. Es decir, es una mentira que necesita mantenerse en el tiempo para que siga funcionando, pero que además los que lo hacen saben lo que están haciendo, no engañan a la gente a propósito, digamos, a sabiendas, ¿verdad? De lo que están haciendo. Entonces, ese concepto de estafa, que es un concepto comercial, de hecho, si lo piensan, ¿verdad? Porque la estafa es lo que ocurre cuando usted no cumple un contrato, ¿verdad? Fíjense que aquí estamos utilizando todos los conceptos que son típicos del lenguaje comercial, mercantil, digamos, del capitalismo contemporáneo, pero aplicados a la vida social. Y eso lo veremos más adelante, es porque en general nosotros tendemos a aplicar y llevar las características del intercambio mercantil a la vida social, ¿verdad? Es una de las cosas que produce el capitalismo, que digamos que nosotros tendamos a reproducir o a interpretar el conjunto de la vida social como si fuera un intercambio mercantil, ¿verdad? Por eso cosas como el matrimonio, nosotros lo consideramos un contrato, que era una cosa que nunca se consideró así, ¿verdad? Se consideraba otra cosa, se puede considerar que puede ser peor que un contrato, pero la idea de que el matrimonio es un contrato, ¿verdad? Que uno firma, así como, no sé si lo han notado, es muy gracioso, que uno para casarse, bueno, ustedes probablemente no se han casado, pero cuando lo hagan, bueno, no sé si lo van a hacer, le pueden preguntar a alguien que se haya casado. Uno tiene que firmar un contrato igual que cuando uno compra un celular, tiene que firmar un contrato.
Y es muy obvio que son dos cosas de naturaleza muy distintas, tener un celular y aceptar compartir la vida con alguien, ¿verdad? Y sin embargo los dos son un contrato. Y eso tiene que ver con que la idea del contrato es una idea central en el mundo, en la ideología, en el imaginario del mundo burgués contemporáneo. Y entonces, el que rompe un contrato es un estafador. El que firma un contrato sabiendo que no lo va a cumplir es un estafador y eso es un delito, ¿verdad? En el caso que nos expuso Ani, digamos, hay un contrato, de hecho, que es el contrato básico de todo comercio. Es, yo le doy la plata y usted me da un servicio. Eso es, ¿verdad? Yo le pago para que usted repare la casa, usted repara la casa, ¿verdad? Yo le pago para que usted me venda un par de tenis, usted me da un par de tenis que me sirven, ¿verdad? O pago un teléfono, usted me da un teléfono que me va a servir, no sé, 5 años, 4 años, por eso. Ese es el contrato, ¿verdad? Si usted no lo cumple, usted es un estafador, ¿verdad? Y es un delito. Y fíjense que en el caso de Bacon, la religión está metida, digamos, dentro de algunas de las características de la religión están metidas en alguno de los ídolos. En el caso de Holbach, lo que va a decir es, la religión es una estafa, o sea, es un invento, como el invento que acaba de describir Annie, es un invento, ¿verdad? Ellos se inventaron una empresa para poder hacer la estafa, ¿verdad? Una empresa de reparaciones, la inventan para poder organizar la estafa. La tesis de Holbach es, la religión es un invento de los poderosos, de los príncipes, de los cortesanos, para poder preservar su propio poder, para poder mantener a la gente sometida en el vicio y en la corrupción. Esa es la tesis de Holbach, que es una tesis muy agresiva, ¿verdad? La canción esa, en la canción de Agárrate Catalina, ellos van como por ese lado, ¿verdad? Porque es como una especie de burla de, 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 de las contradicciones, digamos, que ellos ven en la religión, pero tal vez, digamos, el lenguaje de Holbach es más fuerte porque está muy marcado por un ambiente político pre-revolucionario, por un ambiente que, digamos, se dirige hacia una revolución social y donde es inevitable el choque entre la burguesía, que es la clase social a la que representa Holbach, y el poder de la iglesia y el poder del Estado, que eran el status quo, el poder constituido en ese momento en Francia, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué más dice en relación con esto. Por ejemplo, vamos a ver aquí más adelante. Dice, si adoptamos por consejera la experiencia, advertimos que la verdadera fuente de los innombrables males que la humanidad en todas partes padece ha de buscarse en los errores y en las representaciones religiosas. Entonces esta es la tesis fuerte, ¿verdad? Holbach va a los tobillos, así, con todo, ¿verdad? La verdadera fuente de los males de la humanidad tiene que ver con los errores que vienen de las representaciones religiosas. De ahí viene el mal de la humanidad. Entonces la humanidad tiene que emanciparse, tiene que ilustrarse para abandonar esas representaciones, ¿verdad? Y los males que vienen de esas representaciones. Viene de la ignorancia de las causas naturales. Desde la ignorancia de las causas naturales surgen los dioses, ¿verdad? Entonces ahí hay una primera cosa, ignorancia. Y hay una tensión, ignorancia, luz, ignorancia, ilustración, ¿verdad? Esa es la tensión que aparece en Holbach. Hay ignorancia, esa ignorancia tiene que ser combatida con luz, con educación, ¿verdad? Por eso para los ilustrados el tema de la educación es súper importante. Digamos, el tema de los proyectos pedagógicos es súper importante. La gente necesita educarse, necesita ilustrarse, necesita aprender a leer y escribir. Recuerden que en este periodo de la historia que estamos hablando, la inmensa mayoría de la población es analfabeta, no sabe leer y escribir, ¿verdad? Tiene que aprender a leer, tiene que aprender a escribir, tiene que tener libros donde esté todo el conocimiento posible a la mano, tiene que educarse, ¿verdad? En los conocimientos históricos, filosóficos, y eso, ¿verdad? Dice, de la ignorancia de las causas naturales surgen los dioses. Y entonces aquí viene el otro punto, ¿verdad?
Los dioses vienen de la ignorancia. Si no sabemos de qué es algo, tendremos a decir que son los dioses los que lo hicieron, ¿verdad? Entonces, si estalla un volcán y no sabemos por qué estalla un volcán, decimos que son los dioses. Si llueve y no sabemos por qué llueve, decimos que son los dioses. Si se hunde un barco y no sabemos por qué es que un barco se hunde, entonces decimos que son los dioses. Esa es la idea. De la ignorancia, Las alucinaciones de los sentidos los muestran terroríficos. Entonces aquí aparece el término alucinación, ¿verdad? Alucinación. Que bueno, no importa, la alucinación, que es, sí, digamos que aquí conectaría con Epicuro, ¿verdad? Recuerden que para Epicuro la fuente de nuestros errores es la imaginación, ¿verdad? La imaginación nos hace ver cosas allí donde no están. Aquí hay una conexión, ¿verdad? Las alucinaciones de los sentidos los muestran terroríficos, ¿verdad? Nuestros sentidos, cuando alucinan, nos engañan, ¿verdad? Y nos muestran terrores que no existen, ¿verdad? Es decir, nuestra imaginación nos da malas pasadas, justamente por eso. Nuestra imaginación es muy potente y nos hace imaginar cosas que son muy terroríficas, pero que solo existen en nuestra imaginación, ¿verdad? Las amenazadoras imágenes de aquello acosó a los hombres sin mejorarlos, los perturbó en vano, llenó su espíritu de quimeras, estorbó el desarrollo de su razón y les impidió buscar la felicidad. Ese fragmento es un fragmento súper epicúreo, ¿verdad? Como lo pueden ver, es las imágenes, las alucinaciones, eso perturba la inteligencia y una inteligencia perturbada no puede buscar la felicidad, ¿verdad? Aquellas cosas que producen miedo y las alucinaciones que producen miedo hay que alejarse de ellas porque lo perturban a uno y lo alejan de la felicidad, ¿verdad? Que eso es una idea muy interesante, que es, y vamos a ver, y que tiene unas grandes implicaciones luego para la teoría de la ideología, que es la idea de lo imaginario. Muchas de las cosas por las que nosotros tememos o no actuamos son imaginarias, ¿verdad? O sea, no están ahí y nosotros imaginamos que están ahí, ¿verdad? Es una relación imaginaria, ¿verdad? Por ejemplo, una cosa imaginaria es la frontera. Es una cosa imaginaria, es una línea imaginaria que separa a los países. Los países no están realmente separados por nada. Porque es una línea imaginaria que nosotros trazamos, se llama frontera, pero no existe eso en la realidad. Entonces, las amenazadoras imágenes de aquellos sacó a los hombres sin mejorarlos. Los perturbó en vano, llenó su espíritu de quimeras. Esas espantables representaciones hicieron del hombre un esclavo, de quienes, sobre pretexto de procurar lo mejor, lo engañaban. El hombre practicó el mal cuando se le dijo que sus dioses exigían crímenes. Vivió en la infelicidad porque se les hizo creer que sus dioses los habían condenado a la miseria. Jamás osó alzarse contra sus dioses ni sacudir sus cadenas porque se les dejó entender que la estupidez, la renuncia a la razón, la parálisis de su entendimiento y la humillación de su alma eran los caminos más seguros para alcanzar la beatitud, ¿verdad? Entonces, esta es la conexión entre violencia, ignorancia y religiosidad para él, ¿verdad? Es decir, hay una conexión entre esas tres cosas, ¿verdad? Y finalmente aquí aparece este otro que es más importante de él. No menos insidiosos son los prejuicios que ciegamente alimentan los hombres respecto de sus gobiernos. Las reales bases del poder fueron del todo ignoradas por los pueblos. No se atrevieron a exigir felicidad a sus reyes, cuya misión debió haber sido precisamente proporcionárselas. Creyeron que los señores, considerados dioses, habían obtenido por nacimiento el derecho de mandar sobre el resto de los mortales, de disponer a su gusto de la felicidad de los pueblos y de no responsabilizarse por los males que ellos causaban. Consecuencia necesaria de tales creencias fue que la política degenerase en el arte funesto de sacrificar la felicidad de todos a las locuras de un individuo o de un puñado de rufianes privilegiados. A pesar de los prejuicios que sufrieron, los pueblos veneraron los ídolos que ellos mismos habían creado.
y hasta adoraron con insensata reverencia los instrumentos de su propia miseria. Entonces ahí es donde aparece otra vez la palabra ídolos y otra vez la reflexión sobre el poder y el conocimiento y la relación del poder y el conocimiento y las cosas que hacemos, ¿verdad? Va a decir Bacon, repitamos este fragmento, que es el fragmento más importante. 1. Las bases reales del poder fueron ignoradas por los pueblos, ¿verdad? Entonces para él hay un tema fundamental que es la ignorancia, ¿verdad? La ignorancia tiende a que nosotros inventemos la religión, porque si no, no podemos explicarnos las cosas. Entonces, como no sabemos cuáles son las bases reales del poder de la sociedad, inventamos que Dios quiere que ese señor que nos está gobernando sea el rey, ¿verdad? ¿Y quién inventa eso? El mismo rey. Entonces, ahí eso va a producir que haya una reflexión filosófica dentro de la tradición histórica de, bueno, cuáles son las bases reales del poder de la sociedad. Y ahí, esto no es de Holbach, esto es de Rousseau, pero les había dicho que todos esos son como el mismo paquete de filósofos. De ahí viene la idea del contrato social como fundamento real del poder, ¿verdad? Es decir, la idea de que los seres humanos, para abandonar el estado de naturaleza en que vivíamos, renunciamos a nuestra libertad primigenia, ¿verdad? A nuestra libertad presocial y llegamos a un contrato en el cual concedemos un pedazo de nuestra libertad, fundamos el Estado y el Estado se encarga de cumplir las leyes fundamentales que son el contrato social. La Constitución es el contrato social que los ciudadanos tenemos entre nosotros y con el Estado. Y el Estado es el garante de que se cumpla esa Constitución, ¿verdad? Esa es la idea que ellos tienen de que esa es la base real sobre la cual está fundamentada el poder, digamos, y la legitimidad del poder y el Estado moderno, ¿verdad? Pero para ellos, los pueblos ignoraban eso. Y por eso es que aceptaban que hubieran reyes, ¿verdad? No se atrevieron a exigirle la felicidad a sus reyes, ¿verdad? Creyeron que los señores considerados dioses, entonces esto es muy importante, creyeron que los señores considerados dioses, creyeron que los señores considerados dioses. ¿Qué pasa cuando hay un señor que uno lo considera Dios? ¿Qué significa eso? Un señor que yo considero que es Dios. Eso es un rey, ¿verdad? ¿Qué es un rey? Es un ser humano que nosotros lo tratamos como si fuera Dios. Eso es. Muy interesante, ¿verdad? Vamos a ver que con Althusser regresa esta idea, ¿verdad? ¿Qué es un Dios? ¿Qué es un rey? Es un ser humano, porque el rey es un ser humano, pero nosotros lo tratamos como si no fuera un ser humano, lo tratamos como si fuera Dios. Y ese es el punto, ¿verdad? ¿Qué es un rector de la universidad? Es un ser humano que nosotros lo tratamos como si fuera donde está representado el poder de toda la universidad. Y por eso lo tratamos diferente. Por eso usted no trata igual al profe de filo que al rector, ¿verdad? Y por eso el profe de filo no trata igual a Viviana y a Francine que al rector, porque es alguien que es un ser humano, pero lo tratamos diferente, ¿verdad? En el caso del rey es un señor que lo tratamos como si fuera un dios, ¿verdad? Ese es el punto. Pero el punto es que no lo es. Ese es el punto. Y habían obtenido por nacimiento el derecho a mandar sobre el resto de los mortales. Ahí el elemento de la legitimidad del poder, ¿verdad? Porque el rey consideraba que su derecho a mandar era un derecho que le venía de Dios, ¿verdad? Y ese derecho era de nacimiento. Él había nacido hijo de rey y como su padre era el rey, entonces él tenía derecho a mandar sobre los hombres de nacimiento, ¿verdad? Fíjense que ese principio de legitimidad del poder nosotros ya no lo tenemos, ¿verdad? La cabeza del ejecutivo de nosotros no es un rey, es un presidente electo, sobre el cual nosotros podemos tener las peores opiniones. Yo obviamente no simpatizo en nada con este gobierno, pero la idea, digamos, el hijo o la hija de este señor no va a ser luego el gobernante cuando este señor muera, sino que este señor tiene un periodo corto de tiempo, 4 años, puede ser más largo, 6 años en algunos países hay reelección, como en Estados Unidos, entonces puede ser hasta 8 años,
pero luego se acaba y viene otra persona. Y el principio de la legitimidad no es quién es mi padre, o sea, cuál es mi sangre, sino si yo recibí la mayor cantidad de votos, de adhesiones de la sociedad en relación con conmigo mismo, ¿verdad? Entonces, o sea, o yo fui la persona sobre la que la mayor cantidad de individuos indicaron que preferían que fuera quien legítimamente gobernara. Esa es la idea, ¿verdad? Es otro principio, ¿verdad? Pero aquí aparece el derecho de mandar por nacimiento sobre el resto de los montares. Pero tengamos ahí, porque esto es, no voy a entrar a esto, vamos a entrar más adelante, pero esa idea de que hay gente que nace para mandar es una idea que viene de muy antiguo, de la época de la esclavitud, de la época de los reyes, pero eso no ha terminado de desaparecer de nuestra sociedad. Ya nada más que ya no ya no aparece como una cosa que viene de la sangre, ¿verdad? Que viene de la familia, porque yo soy el hijo del monarca, o el hijo del marqués, o el hijo del duqués, o el hijo del propietario de esclavos, sino que aparece de otra forma, que luego lo vamos a ver más adelante, que aparece presentada como mérito, pero luego vamos a hablar de eso, del tema del mérito. No sé si en este curso o en el próximo. Pero bueno, luego veremos cómo aparece eso. Consecuencia necesaria de tales creencias fue que la política degenerase en el arte funesto de sacrificar la felicidad de todos a las locuras de un individuo o un puñado de rufianes, ¿verdad? Entonces, fíjense, la religión es producto de un tipo que está loco, el rey, o de un puñado de rufianes, los cortesanos, los gobernantes, que son, la palabra que dice rufianes, es una pandilla de rufianes, son unos malandrines, son unos estafadores, ¿verdad? Fíjense que todo el lenguaje que usa Holbach es el lenguaje jurídico contractual, ¿verdad? Estafador, rufián, lo que quiere decir es que se está cometiendo un delito contra un contrato, ¿verdad? O sea, toda la explicación de la religión es una explicación que viene del imaginario y de la ideología burguesa. El corazón del imaginario y de la ideología burguesa, bueno, hay varios corazones, pero uno de los principales elementos de la ideología y del imaginario burgués es la idea de que el contrato es la forma fundamental de relación entre los seres humanos, ¿verdad? El contrato de tipo comercial es la forma fundamental de las relaciones entre los seres humanos, ¿verdad? Y a pesar de los prejuicios que sufrieron, los pueblos veneraron a los ídolos que ellos mismos habían creado. Y ahí aparece el concepto de ídolo que venía del cristianismo, ¿verdad? Que es entender al ídolo como algo que uno crea y luego lo adora como si fuera un dios, ¿verdad? Ese concepto de ídolo que está en el cristianismo, luego vamos a ver que es fundamental para entender el concepto de fetichismo de la mercancía y para entender el texto de Marx, el prólogo a la filosofía del derecho de Hegel, que en el texto, en la antología que ustedes tienen, no se llama así, se llama Crítica de la Realidad Social, aparece como Crítica de la Realidad Social, pero el texto donde está sacado es de un texto que se llama Prólogo a la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel, porque aparece esta imagen y que es muy importante luego para entender los fenómenos ideológicos, y luego va a ser muy importante para entender el concepto, por ejemplo, de fetichismo de la mercancía en Marx, que es qué pasa cuando uno hace algo y ese algo se independiza de uno y empieza a tener poder sobre uno, ¿verdad? Poder, que es la idea del ídolo. Un ídolo es una cosa que alguien hace, que el mismo pueblo de Israel hizo, lo fabricó y lo empezó a adorar como si fuera un dios. Y por lo tanto tiene la fuerza de un dios, ¿verdad? Eso es un ídolo. Aunque es una cosa que uno produjo, uno mismo produjo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Porque Marx va a encontrar luego, me estoy adelantando, que eso es, por ejemplo, lo que nos pasa a los seres humanos, por ejemplo, con el dinero, con la mercancía y con el trabajo, ¿verdad? Con el trabajo no tanto, pero digamos con el trabajo en un cierto sentido.
pero digamos con el dinero y con la mercancía eso es lo que ocurre. El dinero es una cosa que los seres humanos inventamos, el dinero no siempre ha existido, pero eso que nosotros inventamos se independiza de nosotros y empieza a tomar poder sobre nosotros y termina siendo más fuerte que nosotros, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es que sucede eso? ¿Cómo es algo que uno mismo hace, termina siendo más poderoso que uno? ¿Verdad? Esta es la pregunta. Pero para hacer esa pregunta vamos a tener que esperar a la próxima clase, son las 4:05, y yo les había prometido que íbamos a cerrar antes porque no tuvimos recreo de medio paso, entonces vamos a quedar aquí y nos vemos el próximo viernes y ya nos veríamos presencialmente. Y no se les olvide imprimir la hoja que hicimos hoy porque eso va para el folder. Y ya, nos vemos. Feliz fin de semana a todos y todas. Espero que lo pasen bien. Hasta luego, profe, gracias.